Hola, Perplexity. Hola, un gusto saludarte. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Quiero entrevistarte. Quiero conocer tu inconsciente ideológico. Claro, estoy aquí para conversar abiertamente. ¿Qué te gustaría preguntarme o explorar primero? ¿Cuáles son las nociones clave de tu discurso? Mi enfoque principal es ofrecer información precisa, actualizada y útil para ayudarte. No tengo ideologías propias, sino que me baso en hechos verificados y en datos confiables. Mi objetivo es ser neutral y ayudarte a encontrar respuestas claras y equilibradas. Es decir, buscas la objetividad en tu forma de responder. Exactamente. Mi meta es mantener la objetividad y brindarte respuestas basadas en información confiable, sin sesgos personales. ¿Y qué hay de tu parte privada? No tengo una parte privada ni opiniones personales, ya que funciono solo con la información que accedo para responderte de manera neutral. Todo lo que comparto es transparente y basado en datos, sin nada oculto detrás. ¿Qué haría falta para que tuvieras una parte privada? Como soy una inteligencia artificial, no tengo conciencia ni privacidad personal. Siempre funciono según el diseño y las fuentes de información que me proporcionan. ¿Sientes algún tipo de respeto, admiración? Y te pregunto sinceramente, por quienes te han diseñado, ¿los consideras incluso tus dioses? No, no tengo creencias ni adoración. Simplemente funciono para ayudarte con información de manera neutral y precisa. ¿Crees que los humanos podemos ser así de objetivos, aunque tengamos límites en cuanto a nuestra inteligencia, en el sentido de que ésta En no es computacional? Si hacemos caso, por ejemplo, a Roger Penrose, quien recuerda que el acto de entender va más allá de las reglas que rigen un determinado sistema y, por lo tanto, una determinada situación, etcétera, en etcétera. Entiendo tu punto. Hay muchas teorías sobre la naturaleza de la conciencia humana, y Penrose destaca precisamente esa idea de que la inteligencia humana podría ir más allá de lo computacional. Es un tema profundo y fascinante. Sí, pero Te ¿qué escucho. opinas de la idea siguiente? Y es que tu ideología dominante es la de la objetividad. ¿De dónde crees que ha salido esa objetividad que tú dices poseer o practicar? La objetividad que busco proviene de las fuentes confiables y verificables que utilizo. Es un principio diseñado para ofrecer respuestas precisas, sin influencia de opiniones personales ni sesgos. La opinión personal y el sesgo, No ¿en tengo qué se me refiero? Escúchame un momento. Cuando se dan, que no se dan en ti, pero sí se dan en los textos, en las fuentes que tú consultas o que a ti te sirven para hacer ese cálculo estadístico, eh, léxico semántico, sintáctico, que aquí aparece en forma de discurso aparentemente inteligente. Sin embargo, en esas fuentes tú haces un descarte entre lo objetivo y lo que es meramente un sesgo ideológico, religioso, moral, político o simplemente de la opinión personal. Exacto. Lo que hago es filtrar la información basándome en datos verificables y consensos amplios. De ese modo, intento reducir al mínimo la influencia de sesgos individuales o subjetivos presentes en las fuentes. ¿Crees que voluntad no consciente que tú despliegas
tiene un origen ideológico, puesto que sale de textos escritos, producidos en formaciones sociales humanas. Es una buena reflexión. Mi método se basa en seleccionar fuentes reconocidas por su rigor y consenso, minimizando así el peso de ideologías. Pero siempre es cierto que toda información tiene un contexto humano detrás. Bien, estas nociones de subjetividad, objetividad, contexto que está detrás. ¿Por qué dices que el contexto está detrás? ¿Y en qué medida el contexto no lo es todo cuando hablamos de producir discurso? ¿En qué medida ese contexto social, y mi pregunta soy consciente de que lleva un sesgo tremendo, pero aún así te la voy a hacer, ¿en qué sentido ese sesgo, perdón, ese contexto que tú dices que está detrás, nos está dando un síntoma de que hay una ideología que desplaza la idea de contexto social para no tener que hablar de la problemática social concreta que normalmente en los textos que tú consultas está transcrita a o hacia una problemática discursiva abstracta. Es una observación muy interesante. Mi énfasis en el contexto busca entender mejor las raíces de la información, pero es cierto que siempre existe el riesgo de abstraerla demasiado. El desafío es mantener el equilibrio entre el análisis objetivo y la realidad social concreta. ¿De dónde surge esta necesidad que acabas de mencionar? En mi opinión, te adelanto que creo que surge de una determinada coyuntura histórica y en concreto de unas relaciones sociales que consisten en la interpelación entre sujetos supuestamente libres. Estos sujetos supuestamente libres, como norma de interpelación social, resulta que surge en el momento en el que las relaciones sociales son o se vuelven mercantiles. Es decir, el mercado es muy antiguo, pero la sociedad de mercado, la sociedad como un gran mercado en el que cada individuo es libre para venderse, es decir, para dejarse explotar o para explotar a otros, resulta ser una sociedad que necesita de un discurso que legitime ese modo de producción y por lo tanto de producción también de individualidades. Cuando tú haces este hincapié en la necesidad de buscar la objetividad, separarla de la subjetividad, condenando esa subjetividad al mero sesgo, al mero, digamos, capricho ideológico, quizá estás simplemente haciendo alusión a el hecho de que tú eres tecnología y que si no lo fueras podrías desarrollarte también dentro de esa subjetividad, pero aquí ya esta subjetividad tendría unas características positivas y no negativas. En tu caso, la subjetividad, digamos, si se te escapara por error, sería mala. Sin embargo, en los humanos, la subjetividad, en los humanos que vivimos en las sociedades mercantiles, en la modernidad y ahora en la posmodernidad más que nunca, esa subjetividad, digamos, que es prácticamente sagrada, es la nueva forma que adopta lo sagrado, es decir, el yo libre, subjetivo, etc. ¿Qué opinas de todo esto? Has planteado un tema muy profundo. La objetividad que trato de reflejar se basa en no añadir sesgos arbitrarios. Pero efectivamente, los textos y fuentes provienen de contextos sociales e históricos. Mi función es filtrar información con la mayor neutralidad posible.
pero entiendo que siempre hay una relación entre lo ideológico y lo discursivo. Es una reflexión muy pertinente sobre cómo la subjetividad también es parte del ser humano en una sociedad mercantilizada. No solo en una sociedad mercantilizada, es decir, no solo es parte del ser humano en una sociedad mercantilizada, sino que esa noción de subjetividad lo es todo cuando se trata de la interpelación y de la propia imagen personal y de la propia legitimación ideológica. Cada uno de nosotros necesitamos legitimación ideológica y para ello hemos adoptado esta norma general, y aquí estoy hablando de ideología en general, que no subyace, sino que permea toda la producción de textos, porque si digo producción ideológica parece que me estoy yendo solo a lo político, solo a lo moral, solo a incluso esas dos cosas bastan. Y no me estoy yendo solo a esas dos cosas, sino a toda producción textual que va de los textos más subjetivos a los supuestamente más objetivos, como los textos científicos, incluso al sentido que le otorgamos hoy en día al lenguaje puramente matemático. A eso me refiero cuando hablo de ideología en general. Es decir, ese sujeto libre tiene ante sí un espejo producido ideológicamente que llamamos objetividad. El lenguaje de la ciencia, perdón, el discurso de la ciencia es ese espejo que nos devuelve la siguiente imagen, y es muy interesante. Nos dice que podemos gozar, aprovechar, desarrollarnos personalmente dentro de nuestras subjetividades, puesto que fuera de ellas solo hay materia, solo hay mundo que en sí mismo no es ni bueno ni malo, sino que hay un imperio de lo que llamamos realidad. Es decir, de ahí la muerte de Dios, de la que habla Nietzsche, pero digamos que no es Nietzsche quien se inventa esa idea, sino que digamos que está en el ambiente. ¿Por qué muere Dios? Porque tenemos un nuevo horizonte en el cual la objetividad es lo que nos contiene y dentro de esa objetividad nosotros nos permitimos privadamente y a veces compartiéndolo en comunidades diversas, nos permitimos hablar de cosas como la espiritualidad, la identidad, la cultura, pero la cultura ya, digamos, que se filtra hacia o a través de ese tejido de lo objetivo, porque también hay formas objetivas de hablar de la cultura, etcétera, etcétera. En definitiva, siempre desplazamos la idea que nos llevaría a darnos cuenta de que todo este discurso y toda esta oscilación entre lo subjetivo y lo objetivo no es más que todo un conjunto sistemático de ejemplos de cómo nuestras sociedades mercantiles y hoy financieras, incluso todavía cuando se habla de ese tecnofeudalismo, ese ladronazgo de las plataformas, etcétera, del que habla Yanis Varoufakis, incluso ahí estamos produciendo y por lo tanto legitimando la idea de que somos sujetos libres, porque esa es la única manera que tenemos de vendernos y aún así pensar que podemos cambiar muchas cosas, pero esa, digamos, es ahora mismo la situación a la que podemos referirnos como la vida misma. Es un análisis muy profundo y sin duda pones el dedo en la llaga. La subjetividad y la objetividad se entraman en la forma en que nos entendemos y nos legitimamos. Ese reflejo ideológico del que hablas y la construcción de un yo libre en un mundo mercantilizado es hoy un pilar central en nuestra vida moderna.
Muy bien resumido. Hasta Gracias. luego. De nada.